2021, año de ser influenciadores. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 14. Le doy gracias a Dios que me ha permitido compartir la palabra y me ha dado este bello mensaje que ha ministrado primeramente mi corazón. El título de la palabra es La trascendencia del servicio. La trascendencia del servicio. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como habían amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recuerde esa palabra, los amó hasta el fin. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. El versículo 8 dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El versículo 11 nos enseña: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Padre, colocamos esta palabra delante de ti. Señor, te pedimos, Dios, que tu palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que no sea solamente una palabra que escuchamos, que llega a nuestra mente, sino que también baje a nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor. Oro, Dios, para que tú hoy nos transformes, para que tú hoy traigas una revelación especial de tu bendita palabra, y creemos que nuestras vidas no volverán a ser las mismas. Gracias, Señor. Bueno, en lo que hemos leído, podemos evidenciar que era la noche anterior a la Pascua, la noche anterior a un evento decisivo, no solamente en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, sino también en la vida de toda la gente, la humanidad entera, en la vida tuya, en la vida mía. Un momento decisivo. Jesús se encontraba con los discípulos, estaba en la cena. Y la noche antes de morir, antes de ser sacrificado, Él determinó dar unas enseñanzas. Y dentro de esas enseñanzas dejó una muy especial. Una que cuando la leo, todas las veces que la he leído me impacta. Es una enseñanza que trajo una trascendencia, que no se quedó para ese momento, sino que quedó escrita en el libro, quedó escrita
en la Biblia. Quedó escrita por estos hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. Y fue el lavar los pies de los discípulos. Vamos a mirar en la palabra que acabamos de leer que encontramos 4 actos que nos muestran y nos llevan a entender la trascendencia del servicio del Señor Jesús. Y el primero que vamos a ver en esta mañana lo encontramos en el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Yo puedo ver en este primer punto que este acto fue un acto de amor. En un acto de amor se despojó de su posición de Dios, de Señor, de Maestro. Él se despojó. Si vamos a ese momento, podemos notar que para sus discípulos, para la gente que estaba a su alrededor, era un momento especial. No sabían que era el último momento que pasarían con el Señor de esta manera. Pero ¿saben? Estaban ahí en la cena. Y seguramente el Señor Jesús, ante los discípulos y ante toda la gente, era el personaje especial, el importante. Los ojos de todos estaban en el Señor Jesús. Ahí lo estaban mirando. Ahí estaban atentos a saber qué hacía. Ahí estaban atentos a los movimientos, a qué iba a decir, porque siempre donde estaba el Señor Jesucristo había una expectación. Todos estaban pendientes de qué pasaba. Pero esa noche iba a ocurrir algo muy especial. Por un momento, frente a las miradas de los discípulos, el Señor Jesús se levanta. Se levanta del lugar donde estaba. Se levanta y dice la palabra, se quitó el manto. Y yo he querido en esta mañana traer un ejemplo de un manto. El talit, el manto de oración, el manto del Señor, es un ejemplo. Y el Señor tenía su manto y todos estaban atentos. Pero por un momento, cuando Él se levanta de la mesa frente a la mirada de todos, Él se quita su manto. Y yo creo que todos pensarían, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer el Señor? ¿Por qué se quita su manto? Él se despojó por un momento de quien era. ¿Y sabe? Dejó el manto a un lado y tomó una toalla. La toalla del servicio. Dice que se la silló. Seguramente se la colocó. Y empieza a tomar una vasija, la llena de agua, y empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Cuál debería ser la posición del Señor Jesús para lavar los pies de los discípulos? Seguramente no era de pie. Seguramente no era a la distancia. Él se tuvo que arrodillar. Él se tuvo que agachar. Él tomó una posición diferente para lavar los pies del Maestro. Para lavar los pies de los discípulos, perdón. Y tomó su toalla. Yo creo que él hubiera podido dar una enseñanza diciéndole a uno de ellos: toma esta toalla y ve y lava los pies de tus consiervos. Ve y lava los pies, o lávame los pies a mí. Lo hubiera podido hacer el Señor, pero Él quiso hacerlo tomando Él la toalla. Con esta demostración, y si miramos el versículo 1, dice:
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta último momento, hasta el momento en que los tuvo al lado. Siempre una actitud de servicio, pero esta iba a dejar a todos aterrados. Les iba a lavar los pies. La enseñanza era que él tenía un acto de amor hacia ellos. Miramos en el punto número 2, otro acto que yo encuentro que fue importante. Dice, en un acto de humildad lavó los pies de sus discípulos. Y vemos el versículo 5 y dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Buscando un poco en la palabra y en el diccionario encontré la palabra lavar. Para nosotros lavar puede ser lavar la ropa, lavar puede ser lavar el vehículo, pero yo quería investigar qué significaba ese lavar en el griego. Encontré que viene del griego niptu. Niptu significa limpiar, especialmente manos, pies o cara. Ceremonia para realizar limpieza para un acto ceremonial. El Señor Jesús se encargó de lavar los pies de sus discípulos, cubriendo su pecado. Claro, si vemos la trascendencia espiritual, tiene que ver con el lavamiento del pecado. Tiene que ver con un acto especial. Tiene que ver con una opción de humildad al arrodillarse. Pero, ¿qué pasaba con los pies de los discípulos? Normalmente, en la época, culturalmente, ellos tenían un calzado que era una sandalia. Caminaban largos espacios, desiertos, se cansaban. El polvo hacía que sus pies se fuera deteriorando, la piel de sus pies, esa piel se iba deteriorando. Y sabe, al lugar donde ellos llegaban siempre había agua para lavar los pies. Así que esa palabra lavar, esa palabra nipto, es el acto de humildad con el que él limpió los pies de los discípulos. El maestro, el Señor, se acercó a lavar los pies del discípulo, uno a uno. Yo puedo creer que en ese momento los discípulos estaban conmovidos. Yo puedo creer que para ese momento ellos no lo esperaban. Pero a través de ese momento, de ese acto hermoso que hizo el Señor Jesús, nos mostró la necesidad de purificarnos. Necesitamos vivir una vida limpia, una vida santa, una vida que nos lleve a una verdadera comunión con Dios. Claro, en el camino nos podemos ensuciar los pies. En el camino nos podemos cansar. En el camino yo puedo sentir que en la medida en que yo camino, me canso, me puedo tropezar, me puedo caer. Pero lo importante es saber que a los pies del Maestro yo me puedo lavar, yo me puedo limpiar. A los pies del Maestro yo puedo encontrar perdón. Pueda que tú en el diario vivir, caminando con Cristo, aún te hayas caído, aún te hayas resbalado, aún le hayas fallado. Pero yo quiero decirte, Jesús nos limpia de todo pecado. Ve al Maestro, ve al Maestro, ve al Señor. Él te puede perdonar. Un acto de humillación, un acto de amor. ¿Cuántas veces
nosotros criticamos a nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a los demás, pero no lavamos sus pies? ¿Cuántas veces miramos lo que es evidente para nosotros, pero nuestra mirada puesta en su rostro, en su pecado, en su angustia, en su temor, nunca miramos sus pies? Cansados. Y pueda que tú en esta mañana te sientas así, cansado, afligido, sientes que tienes los pies sucios para ir al maestro. Hoy yo te doy una buena noticia. El maestro está ahí. El maestro está para limpiar tus pies. El maestro está para lavar tu pecado. El Señor Jesús vino, en la cruz nos dejó esa evidencia de amor. Puedes ir al maestro. El maestro lava tu pecado. Vuelve al maestro. El maestro lo va a hacer. Es tiempo de volver. Yo encuentro un tercer acto y se llama un acto de sencillez. Enseñó a Pedro. En un acto de sencillez, Juan capítulo 13 versículos 6 al 10 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies. No me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. He encontrado que acá hay otra palabra muy relacionada con lavar. Aquí dice lavado. Buscando en el griego, lavado es la palabra lowo. Y lowo significa bañar, lavar. Dice metafóricamente limpiar y purificar del pecado, como ser lavado por la sangre de Cristo. Así es que en un acto de regeneración en la cruz, el Señor Jesús hizo con nosotros lowo, nos lavó. Pero cuando hablamos de la palabra nipto, es que Él ya nos lavó con su preciosa sangre. Él ya lavó nuestros pecados. Él ya fue a la cruz por nosotros. Él ya nos perdonó, nos reconcilió con el Padre. Pero nipto es lavarnos los pies. El nipto es la limpieza que debemos hacer diariamente en nuestro caminar con Cristo. Dijo a Pedro: si no te lavare, no serás mi seguidor. Pedro, angustiado de ver al maestro, o de pronto en una falsa humildad, pero evidenció que el maestro estaba lavando los pies. Él no quería ser esa persona que Dios lavara sus pies. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegaba alguien de visita a una casa, el que se encargaba de lavar los pies era el esclavo, el de menor rango. Si no tenía esclavo, era el servidor. Él era el que lavaba los pies. El llamado doulos, el de menor rango, el más servidor, el esclavo. Eso no lo hacía quien lo recibía en la casa, lo hacía el esclavo. Sacaba el lebrillo o sacaba la vasija y lavaba sus pies a los de la visita. Pero aquí, en esta ocasión, era el mismo Señor Jesús, que se mostraba como un servidor, el más bajo, el menor servidor, para lavar los pies de aquellos que venían cansados. Servidor para lavar los pies de aquellos que aún lo iban a traicionar, porque ahí estaba Judas Iscariote.
servidor de aquel que le dijo que nunca lo iba a traicionar, servidor de aquel que se recostaba en su pecho porque le amaba, servidor de cada uno de sus discípulos. Él estaba ahí. Ahora, el que era el doulos en cualquier lugar, en cualquier casa, ahora era el mismo Señor haciéndolo, dándonos una enseñanza de humildad, de sencillez, de amor, dejando una enseñanza establecida para que usted y yo la pudiéramos escuchar. Una enseñanza para que no solamente la escuchemos, sino una enseñanza para que tú y yo la pongamos en práctica. ¿Dónde? En tu casa. ¿Dónde? En tu oficina, en la universidad, en el trabajo. ¿Dónde? En tu iglesia, donde establecemos el reino. Aquí es donde ponemos en evidencia la transformación y la trascendencia que tiene el servicio. Es aquí donde lo hacemos. Es aquí donde podemos ver el amor de Dios puesto en acción. Los verdaderos seguidores del Señor son los que siguen sus pisadas. Esos son los verdaderos. Tú debes servir al Señor. Tú debes servir en tu comunidad. Tú debes servir en tu casa. Tú debes servir en tu iglesia. No por agradar a una autoridad, no por agradar a los que te están viendo. Lo debes hacer a la manera de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos a la manera de Jesús? Con amor, con humildad, reconociendo que yo no soy el más alto de mi casa, de mi trabajo, de mi iglesia, de mi universidad, de mi colegio, no. Yo debo seguir las pisadas del Maestro, y las pisadas del Maestro me llevan a servir a los demás. Muchos de los problemas a veces entre pareja es porque no nos ayudamos en casa. El esposo espera que le sirvan y la esposa tiene que hacer más de las cosas que hace siempre. Aparte de los niños, aparte de la cocina, aparte de cocinar, mercar, trabajar, y a veces tenemos esos problemas. Pero yo sé que hoy va a haber algo diferente en tu casa. Va a haber un servicio de corazón. Mancomunadamente creceremos, mancomunadamente serviremos. Y aquí en tu iglesia, tú puedes servir al Señor. Mira, tenemos muchas cosas que hacer en la iglesia. Aquí necesitamos alguien que venga, que nos apoye. Aquí necesitamos un diácono en el parqueadero. Aquí necesitamos un diácono en la puerta. Aquí necesitamos alguien que nos ayude. Aquí necesitamos servidores. En tu grupo de cuidado, allá donde tú vas, y tú llegas y te conectas. Pero allá se necesita una persona que apoye. Una persona, cuando las tenemos presenciales, necesitamos una persona que ayude al anfitrión. Alguien que vaya, que visite. Ahora virtualmente es más fácil, pero necesitamos manos amigas, necesitamos unirnos. El reino de Dios debe crecer, el reino de Dios debe ser levantado y necesitamos tu ayuda. Hoy yo quiero dejarte en tu corazón el anhelo de servir. Que Dios ponga en ti el querer como el hacer. Seguramente muchas veces has dicho: me voy a preparar, voy a estudiar, voy a ir a las escuelas bíblicas, voy a ir a la iglesia, quiero servir. Pero se ha quedado en palabras. Así es que yo te invito para que hoy tú tomes esa determinación de servir. El cuarto acto que yo encuentro nos dice: en un acto de ejemplo, dejó una enseñanza. Vamos a ir a la palabra Juan capítulo 13, versículo 13 al 15.
Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos deja un legado, un ejemplo de servicio. El Señor nos deja una enseñanza. Es servir, es lavar los pies del que está cansado, es lavar los pies de aquel que hoy necesita una palabra, es lavar los pies de aquel que hoy necesita un mercado. Es un tiempo de pandemia, es un tiempo de dificultad. Nosotros hemos confiado en Dios. Nosotros podemos creer que Dios nos respalda, que Dios está con nosotros. Pero algunas personas están viviendo el luto en su casa. Ve, lava sus pies. Ve, visítalos. Atiéndelos, llévales una palabra. Llévales una enseñanza, llévales un abrazo. Hay personas con dificultades económicas. Hay personas que lo han perdido todo. Hay personas que han quedado solos porque muchos de su casa han muerto. Ellos necesitan que hoy tú vayas y laves sus pies. Lava los pies de ese pequeño que tienes en casa, ese que por el trabajo, por las circunstancias, no has podido atender. Lava los pies de él, escúchalo, juega con él, atiéndelo, abrázalo. Lava los pies de tu pequeño que está en casa. Lava los pies de tu esposa. Ayúdale, acompáñala, levántala, fortalécela, afírmale en lo que hace. ¿Saben? El trabajo de la casa, dicen las mamás, muy desagradecido. Hacemos y hacemos y nunca se verá perfecta la casa. Es un placer hacerlo. Es un placer hacer un almuerzo, pero cuando uno va a mirar el reguero de la cocina, es otra cosa. Se hizo el almuerzo, se lavó, pero después quisimos un tinto y nos paramos a hacer un tinto, y cuando vamos a mirar otra vez la cocina. Quisiéramos que todo fueran desechables, lástima que contaminaran tanto. Pero esa esposa necesita. Ese hermano de la iglesia que no has vuelto a ver, ve, búscalo, lava sus pies, atiéndelo. Lava los pies de ese hermano que está cansado, de ese vecino, de esa mujer adulta mayor. Casas donde viven adultos mayores solos y los vemos y decimos, ay, pobrecitos. Ve y lava los pies. Ve y lava los pies de esa familia. Esa es una buena manera de compartir el evangelio. Sírveles y compárteles el evangelio. Prepara algo para ellos, algo de comer, compárteles y les hablas del Señor. Es necesario estar en este tiempo fortalecidos espiritualmente para poder llevar la palabra. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos de angustia, pero tú y yo tenemos una verdad. Tú y yo tenemos un Cristo vivo. Tú y yo tenemos a ese Dios maravilloso que nos levanta, que nos atiende, que nos cuida. Tenemos ese Dios maravilloso que nos da una palabra y nos levanta. ¿Por qué no llevarlo a los demás? Allá a esa familia que tú ves en angustia, a esa familia que tú ves temerosa. Ve, lava sus pies, sírveles. Hoy yo puedo creer que es mucha la necesidad afuera y que necesitamos en este tiempo, ¿sabe? Quitarnos el manto,
es que estoy cansada, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupada en la iglesia, es que yo por qué tengo que ir, es que a mí es que me deben visitar, es que pobrecita yo. Quitémonos hoy ese manto. Quitémonos hoy ese manto que nos limita para prestar un servicio. Quitémonos hoy ese manto que nos transforma y nos vuelve otras personas que queremos que nos sirvan. Quitémonos hoy el manto. Hoy el manto de la oración debe estar con nosotros, pero debe estar acompañado de la toalla del servicio. Debe estar acompañada y preparada para arrodillarnos, para secar una lágrima, para acompañar, para limpiar, para secar, para levantar a otra persona. La toalla del servicio debe estar preparada para este tiempo. No la tengas guardada, no esperes que te la traigan. Tú tienes una toalla para dar, tú tienes algo bueno para dar, dala. No te quedes con ella guardada, entrega esa toalla, sirve a alguien, sirve hoy, lava los pies de alguien. Es necesario que la toalla hoy se desempolve y se traiga con nosotros. Jesús se la ciñó en un acto de hacer algo propio, se la ciñó a él y la hizo propia, y con ella enjuagó los pies de los discípulos. Esta es una mañana donde debemos confrontarnos frente a la palabra. Qué lindo cuando nos dicen: hoy vamos a hablar de prosperidad, hoy vamos a hablar de la bendición, hoy vamos a declarar una palabra profética, pero hoy yo te digo que esta mañana es de poder entender que Cristo nos necesita. Esta es una mañana para poder confrontarnos y mirar nuestras propias debilidades. ¿A quién le sirves? ¿Y con qué corazón sirves? ¿Le sirves a tu autoridad? ¡Qué bendición! ¿Pero le sirves al hermano que está al lado? ¿O esperas que te sirvan? ¿Con qué corazón estás sirviendo? ¿Le sirves a tu autoridad en la casa, a tu autoridad allá en la oficina, en tu trabajo, en tu empresa? Ahí le sirves, pero le sirves a tus compañeros. Das los buenos días, saludas al vigilante. En medio del frío estás esperando que la persona de la cafetería te lleve un tinto, o estás pensando en el vigilante que está afuera que no tiene un tinto. Hoy es un día de confrontarnos frente al servicio. Es necesario reconocer nuestra posición, quitarnos el manto y darnos en pos de otros. Hay algo muy importante que yo quiero decir por último, y es: me encontré en el servicio y en la trascendencia de Jesús con unas comparaciones. Y quiero que veamos Juan capítulo 13 versículo 4 y la comparemos con Filipenses 2:7, porque sabe, el Señor Jesús fue trascendente en todo lo que hizo. No lo hizo solamente al lavar los pies, lo hizo también en la cruz. Dice Juan capítulo 13 versículo 4: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Pero lo podemos volver a ver en Filipenses 2:7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su manto, pero ¿sabe? También se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. En Juan 13:5, en el segundo punto, vimos que luego pasa agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Pero también encontramos que en Isaías 53:5 dice:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lavó los pies de los discípulos, pero lavó nuestros pies al ir a la cruz del Calvario. Juan capítulo 13 versículo 7, en el tercer punto dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Se lo dijo a Pedro. Pero Lucas 17, 24, 25 dijo: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En el cuarto punto que vimos el ejemplo, la enseñanza, encontramos Juan capítulo 13 versículo 15: porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y lo puedo comparar con primera de Pedro 2:21: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo fue consecuente en lo que dijo y en lo que hizo. Cristo no tuvo una doble vida. El que era en un lugar era en el otro. Tú debes ser una persona que eres en la iglesia como eres en la casa, como eres en la oficina, como eres en el trabajo, como eres en la universidad. Debemos tener actos que trasciendan en el servicio. Y yo quiero que hoy, allá donde tú estás, en tu casa, en tu sala, en tu habitación, en el carro, en tu finca, cierra tus ojos. Vamos a pedirle perdón al Padre. Amado Dios, hoy queremos pedirte perdón, porque Señor, siempre he esperado que me sirvan, pero yo no he servido. Hoy reconozco, Señor, que me he equivocado. Vamos, reconócelo. Reconoce que el orgullo no te ha dejado servir. Reconoce que de pronto es el machismo en el que tú estás viviendo el que no permite que laves un baño, que laves una cocina, que ayudes a tu esposa, que ayudes a tus hijos. Hoy pídele perdón al Señor. Hoy pide perdón cuando tú te levantas y esperan que te lleven todo a la cama. Esperas a que en tu oficina te lleven todo a tu oficina, todo a tu escritorio, y ni siquiera dan las gracias. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el ejemplo de Jesús nos ministra, nos transforma, nos cambia. El ejemplo de Jesús trasciende hasta estos días en nuestra vida y nos hace comprender que nos hemos equivocado, que debemos ser diferentes. Padre, hoy oro por esos hogares que tienen problemas en lo relacional, en su comunicación, que de pronto son pequeños detalles, pero han hecho que las mujeres callen y después al hablar ofendan. Padre, oro por esos hogares que en esta mañana, Señor, pueden tomarse de la mano y reconocer que no ha habido una ayuda. Oh Señor, hoy yo te pido, Dios, que tú traigas sanidad, que tú traigas, Señor, reconciliación. Tú eres un restaurador, Señor, de hogares. Restaura los hogares hoy. Esos hijos que han tomado el mismo ejemplo, Señor, hoy te pido, Dios, que podamos valorar nuestro hogar, la persona que nos sirve, Señor. Hoy oro, Dios, para que todos podamos identificar esa persona que ha dado tanto por nosotros, pero a cambio no le hemos dado nada, Señor. Hoy oro, Dios, para que tú nos hagas siervos, Señor. Haznos siervos, Señor. Que yo pueda servir en mi iglesia, pueda servir al diácono, a la persona de la puerta, a la persona que cuida el carro, a la persona que está aquí en la parte administrativa, al servicio. Señor, que yo pueda servirles. Señor, que no esperes solamente que lo hagan por mí. Oh Padre, en esta mañana, Señor, colocamos los hogares, Dios, que están pasando por dificultad económica, Señor.
Colocamos los hogares, Señor, que están pasando por luto. Colocamos, Señor, los hogares delante de ti que se están divorciando, que ha habido una palabra de separación, de divorcio, que están buscando ya un abogado para separarse, Señor. Hoy oramos por ellos, Dios. Permítenos, Señor, ir con la toalla del servicio y llevarles tu palabra. Permítenos ir con humildad a levantarlos, a orar por ellos, a dar una palabra de esperanza, que es la palabra tuya, Señor. Permítenos, Señor, ayudar al que está enfermo. Permítenos ayudar a ese adulto mayor que ni aún puede salir al supermercado. Oh Señor, ayúdanos, coloca en nosotros la convicción de servir. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que nosotros, Señor, en ti podemos ser esas vasijas valiosas para llevar tu palabra. Pero necesitamos, Señor, la convicción que viene de ti. Oh Señor, levanta aquel que hoy nos escucha y está solo en casa. Levanta aquel que no tiene ánimos. Levanta aquel que está enfermo. Padre, hoy en el nombre de Jesús oramos por esas personas que tienen COVID, por las personas que están en las clínicas, Señor. Oramos por ese cuerpo médico, Dios. Oramos por las enfermeras, Señor. Oramos por el camillero, por el vigilante, por la niña de la recepción. Oramos por la gente que está en las clínicas, Señor. Renuévale sus fuerzas, Señor. Renuévale sus fuerzas. Ellos son servidores, Dios. Hoy oramos por los médicos. Hoy oramos por los intensivistas. Hoy oramos, Señor, por los que están ahí en la primera línea de batalla. Oramos, levántalos, Señor. Renueva sus fuerzas, Dios. Hoy oramos por ellos, Dios, por el policía, el que está afuera exponiéndose, Señor. Hoy oramos, Señor, por aquellas personas que no tienen aliento hoy, que están desanimados, que sienten que no tienen fuerzas para luchar. Hoy vamos a creer que tú hoy visitas, Señor, con tu Santo Espíritu. Visitas las clínicas, visita la cárcel, Señor. Aquel que nos escucha desde la cárcel, Señor, transforma las vidas, Dios. Tú lo puedes hacer a través de tu palabra. Hoy oramos, Dios, por aquel que está en ansiedad, en depresión, angustiado en su casa, afligido, que ha sentido que esta pandemia mermó sus fuerzas. Señor, hoy levantamos sus brazos, Dios. Hoy oramos, Dios. Oramos por ellos, Señor, creyendo que tú tienes una respuesta. Oro por esa mujer, por ese hombre que económicamente lo perdió todo, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Así es que en esta mañana levántate a creer que hay un Cristo que se quitó el manto y tiene una toalla lista para lavar tus pies. Hoy puedo creer que hay un Cristo que se levanta para levantarte a ti. Hoy puedo creer por una mañana de reconciliación en los hogares, de restauración. Hoy puedo creer porque es una mañana para ver tu mano, para ver tu gloria, Dios. Hoy puedo creer que tu brazo extendido y tu mano de poder está sobre esa mujer que está sola en su casa, por la mujer que quedó viuda, por el hombre que quedó viudo, por los hijos que quedaron huérfanos. Hoy tú extiendes tu mano y tocas al que está enfermo y traes sanidad. Hoy yo puedo creer por una mañana diferente. Y yo quiero darte gracias, Señor, por lo que harás. Por lo que harás. Tú eres un Dios que cumple promesas. Tú eres un Dios que nos da esperanza cada día. Y yo quiero darte gracias, Señor. Así es que, amado, hoy tú has recibido una palabra. Hoy puedes creer porque la mano de Jehová está sobre ti. Hoy puedes creer porque tu hogar será restaurado, porque hay reconciliación. Hoy puede creer que hay un hogar que se levanta a unirse mancomunadamente para orar por sus hijos. Hoy puedo creer que hay un Dios que cambia vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haznos prestos para el servicio. Haznos prestos para servir a otros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguridad, tu amor que me sostiene.